Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en, bueno, algo que vemos todos los días, pero que es fascinante, las nubes. Vamos a usar como guía un artículo bastante completo de Wikipedia. La idea es no quedarnos solo con mirar al cielo y decir qué bonito, sino entender un poco más qué son, cómo las clasificamos, que no es fácil, ¿eh? Cómo nacen y sobre todo por qué son tan importantes. Vamos a intentar desentrañar esos secretos que flotan ahí arriba. Exacto, porque a simple vista parecen manchas, ¿no? Blancas, grises, pero son mucho más complejas. Técnicamente son aerosoles, o sea, conjuntos enormes de gotitas de agua o cristalitos de hielo o partículas, suspendidas en la atmósfera. Y ojo, no solo en la Tierra, ¿eh? Las hay en otros planetas. Anda. Y entenderlas, pues es fundamental para la meteorología, para el clima. De hecho, hay una ciencia específica para ellas, la nefología. Nefología. Qué curioso. Pues empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es una nube exactamente? Has dicho aerosoles, gotas, cristales. Suena muy ligero. Y me ha llamado la atención lo del origen de la palabra en inglés, antiguo, clod, que significaba colina o masa de piedra. Sí, sí, es curioso, ¿verdad? Una metáfora muy sólida para algo tan etéreo. Pero sí, son eso, masas visibles de partículas ahí arriba. Y aunque nos parezcan cotidianas, su estudio tiene historia. Ya Aristóteles, imagínate, en el 340 a.C., en su Meteorológica, hablaba de ellas como meteoros, cosas elevadas, de ahí viene meteorología. Claro. Pero el estudio científico moderno, ya con un sistema y tal, eso es más bien de principios del siglo XIX. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Porque pasar de mirar y decir, esa parece un algodón, a un sistema, ¿cómo se hizo eso? Pues hubo una figura clave, Luke Howard, un inglés químico y muy aficionado a la meteorología. En 1802 tuvo una idea brillante, A ver. usar el latín, que era el idioma de la ciencia, ¿no? Para nombrar las nubes según su forma y su altura. Propuso nombres que aún usamos, cirrus como mechón, cumulus, montón, stratus, capa, y nimbus para las de lluvia. Ah, claro. El latín era universal, porque creo que hubo otros intentos que no salieron tan bien. Efectivamente, casi a la vez, Lamarck en Francia propuso nombres en francés en plan nubes moteadas, nubes escoba. Suena menos científico, quizás. Quizás por eso, o por no ser latín, no cuajó igual. El sistema de Howard, publicado en 1803, se adoptó en casi todas partes. Hasta Goethe le dedicó poemas a las nubes de Howard, y fue la base del sistema internacional que se adoptó en 1891, y que, bueno, con cambios, es el que usemos. Ujú. Vale, vale. Ya sabemos qué son, más o menos, y cómo les pusimos nombre. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo se forman? ¿Cómo nace una nube? El artículo hablaba de saturación del aire. Exacto, esa es la palabra clave, saturación. El aire siempre tiene vapor de agua, pero no lo vemos. Una nube aparece cuando ese aire se enfría hasta un punto, el punto de rocío, donde ya no puede retener todo ese vapor. Ajá. Y ese vapor que sobra, pues tiene que hacer algo. Se condensa. Pasa de gas a líquido, formando gotitas. O directamente a sólido, cristalitos de hielo, si hace mucho frío. ¿Y cómo se enfría el aire? ¿Simplemente porque sube? Principalmente sí. Es el mecanismo más importante. El enfriamiento adiabático. Adiabático. Sí. Suena técnico, pero es simple. Imagina una burbuja de aire que sube. Al subir, hay menos presión atmosférica, ¿no? Claro. Entonces la burbuja se expande. Y al expandirse, gasta energía. Y eso hace que se enfríe por dentro. Ah, Si sube lo suficiente, se enfría hasta ese punto de rocío y ala, se forma la nube. Condensación. entendido. ¿Y qué hace que el aire suba? Había varios motivos, creo. Sí, tres principales. Primero, la convección. El sol calienta el suelo, el aire pegado al suelo se calienta, pesa menos y para arriba. Como las burbujas en el agua hirviendo. Algo así, sí. Esto crea los cúmulos, las nubes estas de algodón. Y si sube muy fuerte, pueden hacerse enormes, los cumulonimbos de tormenta. Las típicas de verano que crecen a lo bestia. Esas mismas. Luego está el ascenso frontal o ciclónico. Esto es en sistemas más grandes, frentes, borrascas. Ajá. Ahí el aire es forzado a subir a gran escala. Genera nubes más en capa, más extensas, estratos, altostratos, cirros. Vale. ¿Y el tercero? El ascenso orográfico. Cuando el viento choca con una montaña, pues no le queda otra que subir por la ladera. Claro.
y al subir se enfría y forma nubes. A veces se quedan como pegadas a la montaña o forman esas nubes lenticulares tan chulas que parecen platillos volantes. Sí, esas son muy curiosas. Y mencionaste antes algo de partículas. ¿No basta con que el aire se enfríe? Ah, detalle importante, no. El vapor necesita algo sobre lo que condensarse, una superficie pequeñita. ¿Cómo? Son los núcleos de condensación. Partículas microscópicas de polvo, sal del mar, polen, cenizas. Sin ellas, el aire tendría que enfriarse muchísimo más, estar súper saturado para formar una gota de la nada. O sea que el polvo del aire ayuda a que se formen las nubes. Exacto, es fundamental. Fascinante. Y hay otras formas de que se formen nubes o niebla, sin que el aire suba canto. Sí, claro. Puede haber enfriamiento sin subir. Por ejemplo, el aire en contacto con el suelo frío por la noche, pues se enfría por conducción, o pierde calor por radiación. Ah, Esos procesos son más de cerca del suelo, son los que forman la niebla, que al final es una nube stratus pero a ras de suelo, ¿no? O la neblina. Y también puedes llegar a la saturación si añades humedad al aire, si se evapora agua de un lago o de un suelo mojado, o incluso la transpiración de las plantas. madre mía, cuántas maneras. Bueno, volvamos a la clasificación. Ya en la troposfera, que es donde está casi todo el meollo del tiempo, mencionaste a Howard, los niveles, las formas. ¿Cómo es el sistema ahora? Pues el sistema actual, que lo lleva la Organización Meteorológica Mundial, se basa mucho en Howard. Usa la altitud y la apariencia. Hay 10 géneros básicos, como las familias principales, y se agrupan en niveles: alto, medio y bajo, y luego un grupo aparte para las que crecen mucho en vertical. Venga, empezamos por arriba, nivel alto. Las cirro, ¿no? Correcto. Altas, por encima de unos 6 kilómetros. Son puro hielo, porque ahí arriba hace un frío. Son blancas, delicadas. Tenemos 3. Cirrus, sei, los típicos filamentos, como pinceladas, muy finos. Sí, eso se ven mucho. Luego, Cirrocumulus, CC. Son como capitas finas con granitos o como ondas muy pequeñas. A veces hacen ese efecto de cielo empedrado. Ah, sí, como escamas. Eso es. Y Cirrostratus, CS. Es un velo muy fino, blanquecino. A veces ni se ve, pero lo detectas porque forma halos alrededor del Sol o la Luna. Los halos, claro. Eso es cirrostratus. Vale, bajamos al nivel medio. Prefijo alto. Eso es. Entre 2 y 6 kilómetros, más o menos. Aquí ya puede haber gotas de agua, a veces líquidas incluso bajo cero, subfundidas, y también hielo. 2 géneros. Altocúmulos, AC. Son bancos o capas, blancas o grises, con formas más grandes que los cirrocúmulos, como los zetas o rollos. Tienen sombras, son muy variadas. Ujú. Y alto stratus, AS. Este es una capa más uniforme, gris o azulada. Suele tapar bastante cielo. El sol se ve como a través de un cristal esmerilado, ¿sabes? Sin un halo nítido. Estas ya pueden dejar lluvia o nieve ligera. Entendido. ¿Y llegamos abajo, al nivel bajo? Las más cercanas. Exacto. Por debajo de 2 kilómetros, casi todo gotas de agua, 3 géneros aquí. Stratus, ST. La capa gris, uniforme, como niebla, pero que no toca el suelo. Si lo toca, es niebla. Puede dar llovizna. Ajá. Stratocumulus SC. También son capas o bancos, grises o blanquecinos, pero con elementos más grandes y oscuros que los altocúmulus, como rollos u ondulaciones grandes. Rara vez llueve de ellos. Vale. Y los cúmulus CU, los conocidísimos cúmulos. Nubes separadas, densas, base plana, cima como una cúpula. Los típicos de buen tiempo, en su versión pequeña, el cumulus humilis. Los de las postales. Esos. Y nos quedan las que van por libre, las que crecen, las verticales. Exacto. Esas no respetan los pisos, digamos. Bases bajas o medias, pero cimas que pueden subir muchísimo. Destacamos 3. Primero, el Nimbostratus, NS. Es una capa gorda, gris oscuro, con pinta de lluvia total. Y la DAE, precipitación continua, moderada o fuerte. La base suele verse difusa por la propia lluvia o nieve. Vale. El nimbo indica lluvia. Eso es. Luego, los cúmulos cuando se desarrollan más. El cumulus mediocris, que ya tiene alguna chepita, y el cumulus congestus. Este ya es una torre como una coliflor girante. Ya puede soltar algún chaparrón. Ajá. Y el rey, el cumulonimbus, CB, la nube de tormenta. Inmensa, imponente. Base oscura, cima que se expande como un yunque, el incus. El yunque. Exacto. Produce de todo, chaparrones bestiales, granizo, rayos, viento fuerte, a veces hasta tornados.
Uf, imponente, sí. Bueno, 10 géneros básicos. Cubren casi todo. Pero sé que hay más lío. Especies, variedades. ¿Es para tanto el detalle? Hombre, para el día a día quizás no, pero para un meteorólogo o un piloto sí es importante. Las especies definen la forma interna, si es fibrosa, fibratus, si tiene torrecitas, castellanus, Vale. y las variedades pues la transparencia, opacus, translúcidus, o cómo se disponen, undulatus si tiene ondas, radiatus si va en bandas, y luego hay más cosas, los rasgos suplementarios que son como añadidos, como la virga, que es lluvia que se evapora antes de llegar al suelo. Ah, sí. A veces se ven como cortinas que no tocan tierra. Eso es virga. O las mama, esas bolsas que cuelgan a veces de la base, sobre todo de cumulonimbos. Son muy espectaculares. Entiendo. Es como en biología, ¿no? Género, especie, todo muy ordenado. ¿Algún otro rasgo curioso? Has mencionado virga, mama. Pues mira, el pileus es como un gorrito liso que se forma a veces encima de un cúmulo que está creciendo muy rápido. Anda. O el arcus, ese arco nuboso oscuro y bajo que a veces va delante de una tormenta, que da un poco de miedo. Sí. O las asperitas. Esas son relativamente nuevas en la clasificación oficial. Son como unas ondas muy caóticas y espectaculares en la base de la nube, como si vieras el mar agitado desde abajo. Asperitas. He visto fotos, sí, son alucinantes. Oye, y leí también algo de nubes con orígenes especiales, incluso hechas por nosotros. Sí, están las flamagenitus, que se forman por el calor de incendios o volcanes. A veces se les llama pirocúmulos. Claro. Y las homogenitus, resultado directo de la actividad humana. Las más famosas, las estelas de condensación de los aviones, los contrails. La OMM las clasifica como cirrus homogenitus. Qué curioso. Y hay más, Cataraz cayenitus, por el agua pulverizada de las cataratas, o silvagenitus, que se forman sobre grandes masas de bosque. Increíble. Bueno, salgamos un momento de la troposfera. Hay nubes más arriba, que el cielo sigue. Buena pregunta. Sí, sí las hay. Mucho más raras de ver, eso sí. En la estratosfera, entre 15 y 25 kilómetros, sobre todo en invierno en los polos, se forman las nubes estratosféricas polares, PS en inglés. ¿Y cómo son? Algunas son preciosas, nacaradas, con colores irisados. Otras no tanto, pero son químicamente muy importantes porque participan en la destrucción de la capa de ozono. Vaya. ¿Y todavía más arriba? Aún más. En la mesosfera, a 80-85 kilómetros de altura, las más altas de todas son las nubes noctilucentes. ¿Noctilucentes? Sí, porque brillan de noche. Bueno, en realidad se ven solo al amanecer o al atardecer desde latitudes altas, cuando el sol ya se ha puesto para nosotros pero sigue iluminando allá arriba. Parecen velos finísimos, eléctricos, de color azul plateado. ¡Qué pasada! Se cree que se forman sobre polvillo de meteoritos. Y parece que se ven más a menudo últimamente, quizás por el cambio climático o cambios en la alta atmósfera. Alucinante pensar en nubes a esa altura. Y fuera de la Tierra. Dijiste que había en otros planetas. Claro, Venus está cubierto de nubes densísimas de ácido sulfúrico. Marte tiene nubes finas de hielo de agua como nuestros cirros, y también de CO2. Ajá. Júpiter y Saturno tienen sistemas de nubes brutales, en bandas de colores, de amoníaco, hidrosulfuro de amonio, agua, a distintas profundidades. Titán, la luna de Saturno, tiene nubes de metano. Y hasta hemos visto indicios de nubes en exoplanetas fuera del sistema solar. Parece que las nubes son bastante universales. ¡Qué fascinante! Volvamos a casa, a nuestras nubes de aquí abajo. Hemos visto qué son, cómo se forman, cómo se clasifican. Pero al principio dijiste que eran cruciales para el clima. ¿Cuál es ese papel exactamente? Pues es un papel doble y complejo. Por un lado, las nubes enfrían el planeta. Enfrían. Sí. Sus partes de arriba, sobre todo las nubes bajas y extensas como los estratocúmulos, son muy blancas. Reflejan mucha luz del sol de vuelta al espacio. Es el efecto albedo. Sin nubes la Tierra se calentaría bastante más. Vale, reflejan la luz del sol, enfrían. ¿Pero insinuaste que también calentaban? Correcto. Ese es el otro lado. Las nubes también actúan como una manta. Atrapan el calor que la Tierra emite hacia el espacio, la radiación infrarroja, y la devuelven hacia abajo. Es un efecto invernadero. Ajá. Y este efecto es más potente en las nubes altas y finas, como los cirros. Dejan pasar bastante sol, pero son buenas atrapando el calor que sale de la Tierra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Frío o calor? Esa es la gran pregunta. Hacen las dos cosas.
El efecto neto, el balance final, depende de qué tipo de nube sea, a qué altura esté, cómo de gorda sea, si es de día o de noche, sobre qué superficie esté. Es un lío. Ya veo. En general, se piensa que hoy por hoy, a escala global, el efecto enfriador, el albedo, gana ligeramente al calentador, el invernadero. O sea que, en conjunto, las nubes ahora mismo tienden a enfriar un poquito el planeta. Entiendo. Pero si el clima está cambiando, ¿cómo afecta eso a las nubes? ¿Y cómo afectan las nubes a ese cambio? Pues ahí está una de las mayores incógnitas del cambio climático. No sabemos muy bien cómo van a cambiar las nubes con un planeta más cálido. Ah, ¿no? No con certeza. Habrá más nubes bajas que reflejen más y frenen el calentamiento. O habrá más cirros altos que atrapen más calor y lo aceleren. Cambiará dónde están o cuánta agua o hielo tienen. Pequeños cambios en las nubes pueden tener efectos enormes en la temperatura global. Es lo que llamamos la retroalimentación de las nubes, cloud feedback. Madre mía. Y es un área de investigación súper activa, porque mejorar cómo los modelos climáticos simulan las nubes es clave para poder predecir mejor qué va a pasar. Queda claro entonces, recapitulando este viaje. Las nubes son muchísimo más que simple decoración. Son complejas, nacen de procesos físicos concretos, tienen una diversidad enorme que llevamos siglos intentando ordenar. Hemos visto los tipos principales, hemos subido a la estratosfera y la mesosfera, hemos viajado a otros planetas y, sobre todo, hemos visto ese papel tan crítico y tan ambiguo que tienen en el clima. Una pieza clave, pero también un gran interrogante. Exacto. Y como reflexión final, a mí me parece fascinante cómo algo tan cotidiano conecta a escalas tan diferentes. Desde las micropartículas que hacen de semilla hasta la dinámica atmosférica que les da forma, y su impacto global en la energía del planeta. Quizás la próxima vez que miremos al cielo, no veamos solo nubes. A lo mejor podemos intentar distinguir un cúmulo de buen tiempo, un cirrostratus que anuncia cambio. O simplemente, pues, pararnos a pensar en la maravilla que es esa agua suspendida ahí arriba. Es una invitación, ¿no? A mirar con un poco más de curiosidad y a preguntarnos qué historias nos cuenta el cielo. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema denso, con muchas aristas. La caza furtiva. Tenemos bastante material que, bueno, intenta definirla, rastrea un poco su historia y analiza cómo se manifiesta hoy en día. Así es. Habitualmente, pues, entendemos la caza furtiva como eso, ¿no? La captura o caza ilegal de animales salvajes. Muchas veces ligada a disputas sobre derechos de tierra y tal. Pero el concepto es más escurridizo y ha ido cambiando con el tiempo. Cierto. En origen parece que podía ser simplemente una cuestión de supervivencia, campesinos sin recursos, enfrentados a los privilegios de caza de la nobleza. Hoy, bueno, el término se ha estirado bastante. Incluye hasta la recolección ilegal de plantas o incluso, algo que me sorprendió bastante leerlo, el daño al suelo por ganado. Pero vamos a centrarnos en la fauna, que es el núcleo de la información que manejamos. Exacto. El objetivo hoy es desgranar un poco las múltiples caras de la caza furtiva a partir de lo que nos cuentan estas fuentes, ver qué la impulsa, qué consecuencias tiene, claro, y cómo se intenta frenar. Es que al final es un crimen ambiental, una amenaza muy seria para la biodiversidad. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Por qué, ¿Por qué se caza de forma ilegal? Parece que las razones son, bastante más complejas de lo que uno podría pensar así de primeras. ¿Qué lleva a alguien a esto? Las fuentes señalan que no hay una única respuesta, ni mucho menos. Si miramos a Europa, históricamente, no sé, Alemania, Austria, parece que estaba muy ligado a los derechos exclusivos de caza de la nobleza. Cazar era en parte como un acto de desafío, ¿no?, a esa autoridad. Me llamó la atención encontrar nombres como Matías Klostermayer o Georg Jennerwein, figuras que llegaron a ser vistas casi como héroes populares por algunos sectores. Sí, sí, sin duda. Existía esa dimensión simbólica, un pulso al poder establecido, y en el Reino Unido pues la situación era parecida. Las fuentes mencionan la famosa Forest Law de Guillermo el Conquistador, que básicamente limitaba la caza a la élite normanda.
Imagina el resentimiento que eso provocaba. Claro. De ahí surgen figuras idealizadas, pues como Robin Hood, ¿no? El ejemplo clásico. Luego, leyes posteriores como la Night Poaching Act de 1828 o la Game Act de 1831 intentaron asentar la idea de que la fauna era propiedad privada. Pero cambiar esa mentalidad popular, bueno, fue un proceso largo y complicado. Y si damos un salto, a tiempos más recientes y a otros lugares como Norteamérica, ¿qué nos dice el material? Ahí las motivaciones se diversifican un montón, desde el puro beneficio económico, vender la carne o las pieles, al consumo propio, la búsqueda de trofeos, la simple adrenalina del acto ilegal, o incluso el rechazo a las normativas de caza. Encontré estas referencias a conflictos armados, las Oyster Wars por las ostras en Chesapeake Bay. Parece que la tensión por los recursos naturales no es nada nuevo. Y la pobreza, claro, sigue siendo un factor determinante en muchas zonas rurales de Estados Unidos, según algunos estudios. Recuerdo uno en Luisiana, en la cuenca del río Atchafalaya, revelaba que la mayoría de los furtivos entrevistados lo hacían principalmente para llevar comida a casa, para alimentar a sus familias. Otros hablaban de tradición o de la necesidad de ingresos extra vendiendo carne o esa emoción, ¿no?, de burlar la vigilancia de los guardas. Aquí es donde la cosa se pone, realmente compleja, creo yo. Al examinar la situación en África rural, las fuentes pintan un cuadro donde la falta de empleo, la falta de alternativas económicas, empuja a la gente a depender de los recursos naturales, la carne de animales silvestres, el famoso bushmeat, que alcanza precios bastante altos en las ciudades. Y a eso se suma la demanda para medicina tradicional o para usos ceremoniales. Y es crucial entender la dimensión global que no podemos olvidar. Las fuentes describen redes criminales organizadas que trafican con partes de animales muy valoradas. Piensa en cuernos de rinoceronte, marfil, hacia mercados internacionales, fuera de los países de origen. Y un factor que agrava todo esto, que se menciona bastante, es cómo los conflictos armados en África suelen disparar la caza furtiva, destruyen los medios de vida tradicionales y fuerzan a la gente a buscar otras fuentes de subsistencia y de ingresos. Sí, encontré un estudio de Tanzania que lo confirma. El autoconsumo y la venta de carne silvestre son motivaciones clave, sobre todo cuando escasean otras proteínas como el pescado. Y un detalle interesante que apunta este estudio: la actividad furtiva aumenta justo antes de la cosecha o durante lluvias fuertes, porque la lluvia borra las huellas. Demuestra que hay una estrategia clara detrás, no es algo improvisado. Desde luego. La pobreza es un motor poderosísimo, eso está claro, presente tanto en África como en Asia. En Tailandia, por ejemplo, las fuentes mencionan que el deseo de dar un futuro mejor a los hijos puede ser un incentivo para asumir los riesgos del furtivismo. Pero luego está el peso inmenso de la demanda cultural. El marfil en China, por ejemplo, se ve como símbolo de estatus, de riqueza. Su demanda se disparó con el crecimiento económico, claro. O las partes de tigre, también como símbolo de poder y con supuestas propiedades medicinales. Son creencias muy, muy arraigadas, completamente desconectadas de la ciencia, pero con un poder de tracción enorme en el mercado negro. Es sorprendente cómo esa demanda puede ser tan específica, tan culturalmente arraigada, a veces basada en narrativas casi irracionales, ¿no? Totalmente. Vale, tenemos un mapa más claro de las motivaciones. Son increíblemente variadas. Pero, ¿y los efectos? El material es bastante contundente al respecto. Son devastadores. Sí. El más evidente es lo que la ciencia llama defaunación. Básicamente, el vaciamiento de fauna de los ecosistemas. Se extraen animales a un ritmo que impide su recuperación natural. Se van antes de que puedan reproducirse lo suficiente. Y eso desencadena efectos en cascada, supongo. Claro. Por ejemplo, se altera la dispersión de semillas. Muchos animales cumplen esa función, ¿no? Como resultado, pues, se favorecen árboles con semillas grandes, que son menos dispersables, y pueden extinguirse localmente plantas con semillas pequeñas. Y las poblaciones animales, obviamente, sufren declives dramáticos, empujando a especies hacia la extinción local o incluso global. Y esto, claro, dinamita la utilidad de las áreas protegidas. Las fuentes indican que los furtivos a menudo operan justo en los bordes de parques y reservas, minando todos los esfuerzos de conservación que se hacen dentro. Además, el impacto económico no es menor. Se resiente el turismo de naturaleza, que es vital para muchas economías locales.
Pero hay una consecuencia menos visible, quizá, aunque tremendamente inquietante, que las fuentes destacan mucho. Es el riesgo creciente de enfermedades zoonóticas, enfermedades que saltan de animales a humanos. El contacto estrecho durante la caza, el despiece, la manipulación de carne cruda de animales salvajes es una vía de transmisión de virus peligrosos. Uf, eso suena realmente alarmante. Leyendo el material, ¿encontraste casos claros donde esto haya sucedido? ¿Ejemplos concretos? Pues sí, lamentablemente. Los documentos vinculan los brotes de ébola en la cuenca del Congo y Gabón, allá por los 90, con la manipulación y consumo de carne de simios, cazados furtivamente, claro. Madre mía. Y el brote de SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que empezó en Hong Kong, se relacionó con el contacto y consumo de civetas, perros mapache y otros pequeños carnívoros que se vendían en mercados de animales vivos del sur de China. O sea que el riesgo es real y documentado. Muy real. Hay estudios que muestran cómo cazadores en África Central, expuestos a primates salvajes, se infectaron con el virus del linfotrópico humano, el HTV. Es un tipo de retrovirus que puede causar leucemia y otras enfermedades graves. Incluso se ha descubierto que chimpancés salvajes en Camerún son reservorios naturales del virus espumoso simio y de virus precursores del VIH-1, el causante del SIDA. Es tremendo. La conexión entre caza furtiva y pandemias es una advertencia muy seria que emerge de estos datos. Exacto, una que no deberíamos ignorar. Entendido el impacto, que es múltiple y muy grave. Ahora, si nos centramos en los productos, ¿qué buscan exactamente los furtivos? A menudo se habla de partes con supuestas propiedades medicinales o valor simbólico. Exactamente. Las fuentes señalan que partes de tigre, huesos, garras, genitales y el cuerno de rinoceronte alcanzan precios, exorbitantes, sobre todo en la medicina tradicional asiática, en Vietnam y China principalmente. Se cree, sin base científica alguna, hay que recalcarlo, que curan desde cáncer a dolencias menores o que aumentan la virilidad. Es fundamental eso, recalcar el carácter pseudocientífico. Totalmente. Me impactó leer que el cuerno de rino llegó a valer unos $60,000 el kilo en 2012. Es que es más caro que el oro en aquel momento. Y que la demanda en Vietnam se disparó por un rumor totalmente infundado de que curaba el cáncer. También se usa como símbolo de estatus o para objetos decorativos en Oriente Medio. Es una cifra que cuesta asimilar, la verdad. Y explica la presión inmensa sobre estos animales, claro. El marfil es otro gran motor. Afecta principalmente a los elefantes. Como sabemos, se usa para arte, joyería. China ha sido históricamente un mercado enorme. Algunos informes de hace una década sugerían que canalizaba alrededor del 70% del marfil ilegal mundial. Una barbaridad. 70%. Y no todo está exótico, ¿no? La piel de muchos animales ha sido siempre un objetivo. Y me llamó la atención encontrar en las fuentes algo bastante peculiar de Europa, el Gamsbart. ¿Puedes contarnos qué es y por qué se relaciona con el furtivismo según este material? Claro, el Gamsbart es ese mechón de pelo tan característico que tienen los rebecos, las gamuzas, en la zona de la barba, digamos. Tradicionalmente se usaba como adorno en sombreros alpinos, en Austria, en Baviera. Era un trofeo de caza muy valorado y, según las fuentes, frecuentemente obtenido de forma ilegal. Era objeto de furtivismo. Es un buen ejemplo de cómo la demanda puede ser muy local y culturalmente específica. Exacto. No siempre son grandes redes internacionales. Frente a este panorama tan complejo, es inevitable preguntarse ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para combatirlo? Las fuentes mencionan esfuerzos a escala global. Sí. En África, por ejemplo, se aplican distintas estrategias. Está Traffic, la red de monitoreo del comercio de vida silvestre. Ellos mapean las rutas de tráfico ilegal para ayudar a combatirlas, para saber dónde actuar. Luego está el Rhino Rescue Project, que utiliza una técnica, bastante llamativa. Inyectan una mezcla de tinte y parasítida en los cuernos de los rinos. No les hace daño al animal, pero inutiliza el cuerno para consumo humano y facilita su detección si es interceptado. Interesante. Y la base de datos RODIS, que usa ADN de cuernos confiscados para rastrear furtivos y conectar casos, identificar redes. También se mencionan enfoques más controvertidos, ¿verdad? Organizaciones como la International Anti-Poaching Foundation, la IAPF, que usan tácticas y tecnología casi militares, ¿no?
drones, vigilancia. Sí, y algunos gobiernos que han adoptado políticas muy, muy duras. Es un punto de debate importante. En 2013, un ministro tanzano llegó a pedir que se disparara a los furtivos en el acto, literalmente. Uf. Botsuana implementó una política de disparar a matar contra furtivos armados en 2013. Afirman que redujo drásticamente el problema, aunque, bueno, esas afirmaciones son difíciles de verificar independientemente. Namibia permite a sus unidades antifurtivismo devolver el fuego si son atacadas, desde 2016. Y Kenia planteó en 2018 la pena de muerte para furtivos, aunque con fuerte oposición de grupos de derechos humanos, lógicamente. Claro. Estas tácticas tan militarizadas, tan punitivas, son criticadas por no atajar las causas de fondo, la pobreza, la demanda, y por el riesgo de injusticias o abusos. Las fuentes reflejan bien esta tensión entre la mano dura y la búsqueda de soluciones más integrales. Y si miramos a Asia, que es uno de los grandes focos de demanda, ¿qué acciones se destacan allí? Allí también hay movimientos importantes. Se han realizado destrucciones masivas de marfil confiscado, Filipinas en 2013, China en 2014, como actos simbólicos, ¿no?, de rechazo público. Sí, para mandar un mensaje. Exacto. Y se trabaja en reforzar la aplicación de las leyes, por supuesto. También en dar más derechos sobre la tierra a comunidades locales para que se impliquen más en la protección de sus recursos. Y, muy importante, en intentar reducir la demanda de estos productos ilegales, que es la clave al final. Eso de reducir la demanda suena fundamental, ¿sí? Pero también increíblemente difícil. ¿Cómo se aborda eso, según el material? Pues se están explorando campañas de concienciación. Por ejemplo, usando imágenes fuertes sobre el impacto del furtivismo o recurriendo a figuras públicas influyentes. Mencionan al actor Jackie Chan, por ejemplo, para cambiar la percepción social sobre productos como las partes de tigre. Sin embargo, medir la efectividad real de estas campañas es complicado. No es fácil saber cuánto influyen de verdad. Hay un debate abierto sobre dónde invertir los recursos. ¿Más en vigilancia y persecución en el terreno o más en cambiar el comportamiento del consumidor final? Claro, el origen o el destino. Eso es. Y además, entra en juego el llamado efecto snob, el deseo de poseer algo precisamente porque es raro y caro, lo que puede neutralizar estrategias basadas solo en reducir la oferta o en estigmatizar el producto. Es complejo. Y en Estados Unidos el material menciona usos tecnológicos curiosos, cuanto menos. Señuelos robóticos de animales para pillar en fragante a los furtivos. Ciervo robot, por ejemplo. Sí, para atraerlos y detenerlos. Y sistemas de radar como el Marine Monitor para vigilar áreas marinas protegidas. La tecnología al servicio de la conservación. Y es importante incluir una perspectiva crítica, que también aparece en las fuentes. La de organizaciones como Survival International. Argumentan que a veces se etiqueta como furtivismo a prácticas de caza de subsistencia tradicionales de pueblos indígenas, sobre todo cuando sus tierras ancestrales se declaran áreas protegidas, a menudo orientadas al turismo sin su consentimiento o participación. Es otra capa de complejidad. El choque entre conservación y derechos indígenas. Exacto. No es un tema de blancos y negros. Después de recorrer todo este material, ¿con qué nos quedamos? Parece evidente que la caza furtiva es mucho más que la simple caza ilegal. Es un fenómeno con raíces históricas profundas, con motivaciones que van de la pura necesidad básica al crimen organizado global, pasando por el estatus, creencias culturales muy arraigadas, y sus consecuencias son, nefastas para la biodiversidad y, como hemos visto, potencialmente para la salud humana global. Es aterrador pensarlo. Exacto. Y las soluciones, pues, son igualmente complejas y diversas. Desde tecnología de vigilancia y tácticas cuasimilitares hasta intentos a largo plazo de modificar demandas culturales y atajar la pobreza estructural. No hay balas de plata, no hay una solución fácil, y las estrategias más directas a menudo generan controversia, como veíamos con las políticas de disparar a matar. Lo realmente fascinante, creo, que revelan las fuentes es esa interacción constante entre lo local, la pobreza en una aldea concreta, una tradición específica como lo del Gamsbard, y lo global. Las redes criminales internacionales, la demanda en mercados lejanos de productos de lujo o supuestas medicinas milagrosas. Todo está conectado. Nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Después de darle vueltas a todo esto,
¿Dónde está el punto de equilibrio más efectivo para luchar contra la caza furtiva? ¿Se invierte más en fortalecer la vigilancia y la aplicación de la ley in situ en el terreno con tecnología y fuerza si es necesario? ¿O la clave reside más bien en desarticular esas redes de demanda internacional, en cambiar mentalidades a gran escala y, sobre todo, en abordar las causas socioeconómicas profundas que llevan a la gente a jugársela con esta práctica? Es una cuestión central, creo que se deriva de todo este análisis. Una pregunta para seguir pensando. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un fluido vital, algo que todos tenemos, pero que quizás no conocemos tan bien, la sangre. Tenemos un material base muy completo para guiarnos. Un tema apasionante, la verdad. Totalmente. La idea es, bueno, entender qué es, cómo funciona, qué lleva de un lado a otro y por qué ha sido tan importante no solo en biología, sino también en la cultura, en la historia. Hay cosas realmente curiosas. Desde luego. Así que empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es la sangre? ¿Por qué es tan esencial? Pues sí, a ver. A simple vista, ese es el líquido rojo que nos circula por dentro, llevando oxígeno, comida a las células y quitando la basura. Pero eso es quedarse muy en la superficie, ¿verdad? Muchísimo. Es que sus funciones son, una barbaridad. Sí, el transporte es clave. Oxígeno pegado a la hemoglobina, claro. Nutrientes, pues glucosa, aminoácidos, grasas. Lo básico para vivir. Exacto. Y luego la retirada de desechos. El CO2, la urea, el ácido láctico. Pero es que además es nuestro sistema de defensa. Ahí están los glóbulos blancos, los anticuerpos. El ejército interior. Eso es. Y el equipo de reparaciones. La coagulación, para que no nos desangremos con cualquier corte. Y transporta hormonas, mensajes químicos por todo el cuerpo. Regula la temperatura, como un termostato corporal. Vaya. Y hasta tiene funciones hidráulicas. Piensa en la presión arterial y cómo afecta a ciertos tejidos. Es increíble como una navaja suiza líquida que hace de todo. Y si hablamos de qué está hecha, sé que es como un 7% de nuestro peso, más o menos, ¿no? Y que tenemos unos 5 litros. Sí, esos datos son correctos. Y si la miras de cerca, si la separas, ves dos partes principales. Más de la mitad, un 55%, es el plasma. La parte líquida. La parte líquida, sí, que es sobre todo agua, un 92%, pero lleva disueltas un montón de cosas cruciales. Proteínas, como la albúmina, que es súper importante para mantener la presión dentro de los vasos, factores para que la sangre coagule, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, Ajá. glucosa, sales minerales, hormonas, de todo un poco. Ese plasma tiene un color así como amarillento, y el suero, que se usa mucho en análisis, es básicamente plasma al que le hemos quitado los factores de coagulación. Entendido. ¿Y el otro 45%? Esos son las células, ¿no? Exacto. Los llamados elementos formes. Ahí tenemos a los tres grandes grupos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los famosos. Sí, cada uno con su trabajo. Los glóbulos rojos o eritrocitos son las estrellas del oxígeno. Son muchísimos. ¿Cuántos más o menos? Pues mira, entre 4 y 6 millones por cada microlitro. Un microlitro es una millonésima de litro. Imagínate. Una barbaridad. Sí, sí. Y lo curioso en los mamíferos, en nosotros, es que cuando maduran, pierden el núcleo. Y casi todos los orgánulos. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Para hacer sitio. Más espacio para meter hemoglobina, que es la molécula que atrapa y transporta el oxígeno. Son como bolsas especializadas. Optimizadas al máximo. Exacto. Y son los que definen los grupos sanguíneos, el ABO y el RH. Y un dato que a mí siempre me llama la atención: si pudieras desplegar la superficie de todos los glóbulos rojos de una persona, cubriría unas 2000 veces la superficie de su piel. ¡Qué pasada! No me lo imaginaba tan grande. Es para que veas la capacidad de intercambio que tienen. Y el porcentaje del volumen de sangre que ocupan estos glóbulos rojos es el hematocrito, un valor clave en cualquier análisis de sangre. Vale. ¿Y los broncos? Los glóbulos blancos, o leucocitos, son bastantes menos, entre 4.000 y 11.000 por microlitro. Son los soldados, parte del sistema inmune.
Se encargan de luchar contra infecciones, virus, bacterias y también de limpiar células viejas o que se han vuelto cancerosas. De hecho, la leucemia es un cáncer de estas células. Entiendo. ¿Y las plaquetas? Las plaquetas, o trombocitos, técnicamente no son células enteras, sino como fragmentos de células más grandes, pero son fundamentales. Hay cientos de miles, entre 200.000 y 500.000 por microlitro. También un montón. Sí, y su función es la coagulación. Cuando hay una herida, son las primeras en llegar. Se pegan unas a otras, forman un tapón inicial para frenar la hemorragia y luego ayudan a que se forme el coágulo de fibrina, que es más estable. Imprescindible para no desangrarnos. Totalmente. Has mencionado antes el dato de la superficie de los glóbulos rojos, que es alucinante, y otro parámetro del que siempre se habla en los análisis es el pH, que tiene que estar muy, muy controlado. Crítico. Es un equilibrio súper delicado. La sangre es ligeramente básica o alcalina. Su pH normal está en un rango muy, muy estrecho, entre 7.35 y 7.45. Muy poquito margen. Poquísimo. Si baja de 7.35, hablamos de acidosis. Si sube de 7.45, de alcalosis. Y si los valores se van mucho más allá, por debajo de 6.9 o por encima de 7.8, la cosa se pone muy fea. Suele ser incompatible con la vida. Vaya. Mantener ese pH es una tarea constante en la que colaboran sobre todo los pulmones, regulando el CO2 que exhalamos, y los riñones, ajustando la eliminación de ácidos y bases por la orina. Entendido. Oye, ¿y esta composición, digamos, esta receta de plasma, glóbulos rojos, sin núcleo, pH tan ajustado, es igual en todos los animales con columna, en todos los vertebrados? Pues no exactamente. La nuestra es la típica de los mamíferos, pero si te vas a otros grupos, como aves, reptiles, anfibios, peces, encuentras diferencias interesantes. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, sus glóbulos rojos suelen ser ovalados, no redondos como los nuestros, y conservan el núcleo. Anda. Sí, también varían los tipos y las proporciones de glóbulos blancos, y en lugar de plaquetas, que son fragmentos, suelen tener trombocitos, que son células completas, también con núcleo, que se encargan de la coagulación. La función es similar, pero la herramienta celular es distinta. Qué curioso cómo la evolución llega a soluciones parecidas por caminos diferentes. Volviendo a nosotros, ¿cómo se organiza todo este movimiento? El corazón bombea, eso lo sabemos, pero el circuito completo. Es una maravilla de ingeniería. El corazón, en realidad, son dos bombas trabajando juntas. La bomba izquierda coge la sangre rica en oxígeno, que viene de los pulmones, y la impulsa con fuerza a todo el cuerpo a través de las arterias. La sangre arterial, la roja brillante. Esa misma. En los tejidos, en los capilares, se produce el intercambio. Se suelta el oxígeno y los nutrientes y se recoge el dióxido de carbono y otros desechos. Esa sangre ahora, ya pobre en oxígeno, la venosa, vuelve por las venas hacia el lado derecho del corazón. Vale. Y la bomba derecha coge esa sangre venosa y la impulsa hacia los pulmones, a través de la arteria pulmonar. En los pulmones, ¡zas!, se suelta el CO2, se carga de oxígeno nuevo y de vuelta a la parte izquierda del corazón por las venas pulmonares. ¿Y vuelta a empezar el ciclo? Es un circuito doble, uno para los pulmones y otro para el resto del cuerpo. Exacto. Circulación pulmonar y circulación sistémica. Una descripción que, por cierto, debemos a William Harvey, allá por el siglo XVII. Un genio. Desde luego. Y en ese circuito has dicho que la hemoglobina es la clave para llevar el oxígeno. Fundamental. Piensa que solo una parte minúscula del oxígeno podría viajar disuelto directamente en el plasma. Casi todo, el 98,5%, va unido a la hemoglobina, dentro de los glóbulos rojos. ¿Y eso qué ventaja tiene? ¿Poder vivir como vivimos o no poder? Es la hemoglobina cargada de oxígeno, la oxihemoglobina, la que da ese color rojo brillante a la sangre arterial. La sangre venosa, con menos oxígeno, la desoxihemoglobina, es de un rojo más oscuro, granate. Vale. ¿Y cuánta carga de oxígeno suelta en cada vuelta? ¿Se vacía del todo? Que va en absoluto. En condiciones normales, en reposo, la sangre sale de los pulmones saturada de oxígeno casi al máximo, un 98 o 99%. Pero cuando vuelve al corazón después de pasar por los tejidos, la sangre venosa todavía conserva alrededor de un 75% de saturación. O sea, ¿que hay reserva? Mucha reserva. Eso nos permite adaptarnos. Si hacemos ejercicio intenso, los músculos necesitan mucho más oxígeno y entonces sí que extraen más. La saturación venosa puede bajar bastante, pero la arterial se mantiene alta.
Si la saturación arterial baja del 90% de forma mantenida, eso es hipoxia y es peligroso. Entiendo. Y un detalle curioso, los fetos tienen un tipo especial de hemoglobina, la hemoglobina F, que tiene más afinidad por el oxígeno. Está adaptada para poder robarle el oxígeno a la hemoglobina de la madre a través de la placenta, donde la concentración de oxígeno es más baja. ¡Qué adaptación tan increíble! Vale, eso para el oxígeno. ¿Y el CO2, el desecho? ¿Cómo se las arregla el cuerpo para sacarlo? Pues también tiene un sistema bastante ingenioso, se transporta principalmente de 3 maneras. La forma mayoritaria, como un 70%, no viaja como CO2 disuelto. Dentro del glóbulo rojo hay una enzima rapidísima, la anhidrasa carbónica, que lo combina con agua y lo convierte en ion bicarbonato, HCO3-. Ah, Este bicarbonato sale del glóbulo rojo y viaja disuelto en el plasma. Es la forma más eficiente de transportar grandes cantidades de CO2, desde los tejidos hasta los pulmones. o sea que lo transforma para poder llevar más cantidad. Exactamente. Luego otra parte, un 23% más o menos, se une directamente a la hemoglobina, pero ojo, en un sitio diferente al que se une el oxígeno. No compiten directamente por el mismo sitio. Vale. Y el resto, un pequeño porcentaje, sobre un 7%, sí que viaja simplemente disuelto en el plasma como gas CO2. ¡Qué complejo! Y hay 2 efectos que ayudan a que todo funcione de maravilla. El efecto Bohr dice que en los tejidos, donde hay mucho CO2 y el ambiente es más ácido, la hemoglobina tiende a soltar el oxígeno más fácilmente, justo lo que se necesita. Claro. Y el efecto Haldane dice lo contrario. En los pulmones, donde hay mucho oxígeno, la hemoglobina tiende a soltar el CO2 que llevaba unido y facilita que el bicarbonato se reconvierta en CO2 para poder expulsarlo al respirar. Es un sistema que se autorregula de forma muy elegante. La verdad es que es fascinante cómo está todo conectado. Antes mencionaste de pasada otras funciones, regular la temperatura, la linfa y hasta algo de hidráulica. Sí, sí. Lo de la temperatura es claro. La sangre reparte el calor por el cuerpo. Si necesitamos enfriarnos, mandamos más sangre a la piel para que irradie calor. Si hace frío, restringimos el flujo a la piel para conservar el calor dentro. El típico ponerse rojo o pálido. Exacto. Luego, la linfa. Es ese otro sistema circulatorio, el linfático. Pues bien, la linfa se forma a partir del plasma sanguíneo que se filtra, que sale de los capilares hacia los tejidos. Recoge cosas y luego vuelve a la circulación sanguínea. Están íntimamente conectados. Entiendo. ¿Y lo hidráulico? Pues sí, cambios en el flujo y la presión sanguínea son responsables de la turgencia en los tejidos eréctiles, por ejemplo. Y una curiosidad animal. Hay arañas saltadoras que usan la presión de su sangre, la hemolinfa, en las patas para impulsarse y dar esos saltos tan espectaculares. ¡Jo, qué bueno lo de las arañas! Me encanta. Volviendo al color. Siempre pensamos en rojo sangre, pero hay matices. Y la pregunta del millón, ¿por qué vemos las venas azules si has dicho que la sangre venosa es rojo oscuro? Buena pregunta. A ver, el color básico viene de la hemoglobina. Roja brillante cuando lleva oxígeno, arterial, roja oscura como un granate cuando le falta oxígeno, venosa. Vale. Lo de ver las venas superficiales azules es un efecto óptico. No es que la sangre dentro sea azul, para nada. Es por cómo interactúa la luz con la piel y la sangre que hay debajo. La piel dispersa más la luz roja, mientras que la luz azul penetra un poco más profundo y se refleja en la vena oscura. Nuestro cerebro interpreta esa combinación de luz reflejada y absorbida, y nos parece azul. Ah, mira tú. O sea que es un engaño de la percepción. Un efecto de cómo vemos las cosas a través de la piel, sí. Hay excepciones al color rojo, claro. Una intoxicación grave por monóxido de carbono hace que la sangre adquiera un color rojo cereza muy vivo, por la carboxihemoglobina. Y condiciones muy raras como la sulfohemoglobinemia pueden dar tonos verdosos o casi negros a la sangre. Qué curioso. Y para rizar el rizo, hay unos lagartos en Nueva Guinea, del género Prasinoema, que tienen la sangre literalmente verde. Acumulan tanta biliverdina, un producto de degradación de la hemoglobina, que tiñe su sangre de ese color. Sangre verde. Alucinante. Bueno, está claro que la sangre es vital. Así que, lógicamente, cuando algo falla, las consecuencias pueden ser graves. ¿Cuáles son los problemas más comunes que pueden afectarla? Hay bastantes, y los podemos agrupar un poco. Por un lado, problemas de volumen. La más obvia es la hemorragia, perder sangre.
Se puede perder hasta un 20% sin síntomas graves, pero si se pierde un 40% o más, entramos en shock hipovolémico, que es muy grave. También la deshidratación severa afecta al volumen sanguíneo. Claro. Luego, problemas de circulación. El propio shock, que es cuando la sangre no llega bien a los órganos. La aterosclerosis, que es el endurecimiento y estrechamiento de las arterias por placas de grasa. La trombosis, que es cuando se forma un coágulo dentro de un vaso y lo obstruye. Eso puede ser muy peligroso. Muchísimo. Puede causar una isquemia, que es falta de riego, o directamente un infarto, que es la muerte del tejido por falta de oxígeno. Infartos de corazón, cerebrales. Ya. Y problemas de la sangre en sí, de sus componentes. Y por tanto, se transporta menos oxígeno. Las causas son muchas. Falta de hierro, de vitaminas como la B12 o el ácido fólico, pérdidas de sangre crónicas, enfermedades genéticas como la anemia falciforme o la talasemia. Comprendo. Por el lado contrario, a veces hay demasiadas células. En la policitemia vera hay demasiados glóbulos rojos. O en la trombocitosis esencial, demasiadas plaquetas. Son condiciones que pueden preceder a problemas más serios. Y luego está el cáncer de las células de la sangre, la leucemia, o los linfomas, o el mieloma. Vale. ¿Y de la coagulación? También hay trastornos. La hemofilia es el más conocido, un problema genético que impide que la sangre coagule correctamente. O al revés, la trombofilia, que es una tendencia a formar coágulos con demasiada facilidad, lo que aumenta el riesgo de trombosis. Un equilibrio delicado. Muy dedicado. Y no podemos olvidar las infecciones. La sangre puede ser un vehículo para virus como el VIH o la hepatitis B y C. Por eso se maneja con tanta precaución en los hospitales. Es un material de riesgo biológico. Y también puede ser infectada directamente. Bacterias en la sangre, bacteriemia, que pueden llevar a una sepsis, virus, viremia, o parásitos como los de la malaria o la enfermedad del sueño, que viven en la sangre. Madre mía. Y una última cosa importante. La intoxicación por monóxido de carbono, el CO. Este gas se une a la hemoglobina muchísimo más fuerte que el oxígeno y de forma casi irreversible. Así que bloquea el transporte de oxígeno. Es un peligro enorme en incendios, pero también está presente en el humo del tabaco, por ejemplo. Un panorama complejo y a veces peligroso. Frente a todo esto, ¿qué se puede hacer? Las transfusiones son la respuesta más obvia, imagino. Son una herramienta fundamental, desde luego. Gracias a la generosidad de los donantes y a los bancos de sangre, podemos reponer sangre o sus componentes cuando faltan. ¿Se transfunde siempre sangre entera? Cada vez menos. Lo más habitual es transfundir el componente específico que se necesita. Si hay anemia, concentrados de glóbulos rojos. Si faltan plaquetas, pues plaquetas. Si faltan factores de coagulación, se puede usar plasma fresco congelado o crioprecipitados. Es mucho más eficiente y seguro. Y por supuesto es absolutamente crucial la compatibilidad entre donante y receptor, con los sistemas ABO y RH para evitar reacciones graves. Claro, la compatibilidad es básica. Y además de las transfusiones, la sangre es la vía para administrar muchos medicamentos de forma rápida y directa, la vía intravenosa. Y en casos de pérdida aguda de volumen, a veces se usan expansores del plasma, líquidos que ayudan a mantener la presión arterial. Y la sangría, eso que se hacía antiguamente. La sangría. Históricamente fue un tratamiento estrella, basado en la teoría de los humores. Se usaba para casi todo. Pero hoy sabemos que no tenía base científica para la mayoría de las cosas y que a menudo era perjudicial. Me lo imagino. Hoy en día su uso es muy restringido. Se llama flebotomía terapéutica y se aplica en casos muy concretos, como la hemocromatosis, que es un exceso de hierro en el cuerpo, o en algunas policitemias, para reducir el número de glóbulos rojos. Pero nada que ver con lo de antes. ¡Qué cambio de paradigma! Y hablando de historia, ¿cuándo dimos ese salto? ¿Cuándo se descubrió lo de los grupos sanguíneos que permitió las transfusiones seguras? El momento clave fue el año 1900. Karl Landsteiner descubrió el sistema ABO. Poco después, en 1907, otro científico, Jan Jansky, clasificó los 4 tipos que conocemos: A, B, AB y O. Y ese mismo año, 1907, se realizó la primera transfusión con éxito basándose en esta compatibilidad. O sea que el descubrimiento y la aplicación fueron casi inmediatos. Sí, fue un avance rapidísimo y crucial. El factor Rhesus
El RH positivo o negativo se descubrió un poco más tarde, en 1937, completando el cuadro básico para las transfusiones seguras. Fascinante. Y es curioso pensar en esas teorías antiguas como la de los humores. Sí, hay una hipótesis interesante de un científico llamado Fauneus que sugiere que la teoría griega de los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, pudo nacer de observar qué pasaba al dejar reposar sangre en un recipiente. Ah, sí. Sí, porque la sangre se separa en capas. Abajo queda el coágulo oscuro, que podrían haber interpretado como bilis negra. Encima los glóbulos rojos, la sangre propiamente dicha, luego una fina capa blanquecina de glóbulos blancos y plaquetas, la flema, y arriba el plasma amarillento, la bilis amarilla. Anda, pues tiene sentido. Una observación real que llevó a una interpretación, bueno, diferente, ¿eh? Exacto, una interpretación errónea, pero que dominó la medicina durante siglos. Los griegos, como Platón o Aristóteles, creían que la sangre se formaba directamente a partir de la comida que ingeríamos. Es increíble cómo ha evolucionado nuestro conocimiento. Y saliendo ya de lo puramente biológico o médico, la sangre tiene una carga simbólica enorme, ¿no? Hablamos de lazos de sangre azul. Totalmente. Es un símbolo potentísimo y universal. Representa la vida, la familia, el linaje, la herencia, la identidad. La idea de que la vida está en la sangre, como se lee en el Levítico en la Biblia, es algo que resuena en muchísimas culturas y religiones a lo largo de la historia. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de cómo se manifiesta esa carga cultural o religiosa? Claro, hay muchos. Por ejemplo, en el judaísmo y el islam hay prohibiciones muy estrictas sobre consumir sangre. Las leyes dietéticas kashrut y halal exigen métodos de sacrificio específicos para que el animal se desangre completamente. Es una muestra de respeto hacia la sangre como vehículo de la vida. Entiendo. En el cristianismo, la sangre de Cristo es absolutamente central. Se considera el medio de expiación y redención. Y en la Eucaristía hay diferentes visiones. Desde la creencia en la transformación literal del vino en la sangre de Cristo, en el catolicismo y la ortodoxia, hasta entenderlo como un símbolo muy poderoso en gran parte del protestantismo. Diferentes interpretaciones, pero siempre un elemento central. Exacto. Luego tienes a los testigos de Jehová, que interpretan ciertos pasajes bíblicos, como los de Hechos de los Apóstoles, como una prohibición divina de recibir transfusiones de sangre o de sus componentes principales, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. Una postura muy definida basada en su interpretación religiosa. Sí, y si miramos más atrás, al paganismo europeo, la sangre también era muy importante. Se usaba en rituales y sacrificios, los blots nórdicos, por ejemplo, creyendo que contenía un poder vital. Se rociaba para bendecir. De hecho, se cree que la palabra inglesa bless, bendecir, viene de una raíz que significa rociar con sangre. Vaya conexión. O incluso en culturas como la de los aborígenes australianos, donde el ocre rojo y la sangre se usan ritualmente, considerándose portadores de Maun, una especie de energía vital para conectar con el tiempo del sueño, su cosmología. Es increíble. Y no podemos olvidar el mito del vampiro, claro. Esa figura presente en casi todas las culturas, el ser que necesita beber sangre para sobrevivir, robando la esencia vital de otros. Un mito universal que explota ese poder simbólico de la sangre. Es verdad, el vampirismo es un reflejo oscuro de esa importancia vital. Bueno, ya para ir terminando, hemos hablado de vertebrados. Pero ¿qué pasa con los invertebrados, los animales sin columna? ¿Tienen algo parecido a la sangre? ¿Y se le dan otros usos curiosos a la sangre, más allá de la medicina o la cultura? Buena pregunta. Los invertebrados no tienen sangre como la nuestra, sino un fluido análogo que se llama hemolinfa. A menudo circula por un sistema abierto, es decir, no siempre va dentro de vasos cerrados, sino que baña directamente los órganos. Y hace lo mismo. Sus funciones varían mucho. En algunos grupos, como moluscos o crustáceos, sí transporta oxígeno, pero no usan hemoglobina, sino otra proteína llamada hemocianina, que contiene cobre y les da un color azulado a la hemolinfa cuando está oxigenada. Ah, la famosa sangre azul de algunos bichos. Exacto. Pero en otros, como los insectos, la hemolinfa apenas transporta oxígeno. Ellos tienen otro sistema, las tráqueas, que son tubitos que llevan el aire directamente a las células. Así que su hemolinfa sirve más para transportar nutrientes, hormonas, células inmunitarias. Vale, otro sistema diferente. ¿Y sobre otros usos? Pues sí. En ciencia forense, el análisis de restos de sangre es crucial. Ayuda a identificar armas, reconstruir escenas de crímenes, obtener ADN.
El CSI de la sangre. Algo así. En el mundo del arte también ha habido artistas que la han utilizado como material, a veces de forma muy provocadora. Pienso en Hermann Nietzsche y sus performances, o en Mark Quinn, que hizo esculturas de su propia cabeza usando su propia sangre congelada. Impactante, desde luego. Y por supuesto en genealogía y en el lenguaje cotidiano seguimos usando la palabra sangre de forma metafórica para hablar de ascendencia, de linaje, de línea de sangre, sangre real, etc. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante, desde la molécula de hemoglobina hasta los mitos y el arte. La sangre es mucho más que un líquido rojo. Totalmente. Es un microcosmos que refleja la complejidad de la vida y a la vez un espejo de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de entender el mundo. Un sistema vital que, seguramente, aún nos guarda muchas sorpresas. Sí, Y eso quizá nos deja una última cuestión en el aire, ¿no? Con todo lo que hemos visto, desde lo más pequeño, la célula, hasta lo más amplio, su impacto cultural, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Qué potencial podría tener la sangre, por ejemplo, en la medicina regenerativa del futuro? O incluso, ¿podrían sistemas tan complejos como nuestro sistema inmunitario, que viaja por la sangre, servir de inspiración para desarrollar nuevas formas de inteligencia, quizás artificial? A lo mejor, los mayores secretos de este río de la vida todavía están por desvelarse. Una reflexión muy interesante para terminar. Muchísimas gracias por esta exploración tan detallada y apasionante. Un placer, como siempre.